id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Gracias, Señor, porque tú siempre nos darás lo que nuestro corazón busca para contigo, Señor. Y que cada mano que toma su pan y toma su copa haga memoria de su obra redentora, Señor. Y que ahora le diga, Señor, he cambiado mi menú. Ahora, Señor, es la voluntad tuya en mí y es permitirle al Espíritu Santo que haga una obra con mi corazón. Ese será, Señor, el menú para mi espíritu. Así como hay un menú para mi parte física, ahora tengo un menú, Señor. Un menú para mi alma y mi espíritu. Y por ende también se beneficia nuestro cuerpo. Gracias, Jesús. En el nombre de Cristo. Amén. Hoy vamos a compartir, como siempre, que nosotros tenemos la cena, que tenemos la palabra del Señor. Los domingos siempre, cuando tenemos cena, pues trabajamos un tema que tenga que ver con la cena, que tenga que ver con un evento, un hecho, un ingrediente, cualquiera de las cosas de las que el Señor nos habla a través de su palabra. Y el tema yo le he titulado ¿y cuál es su comida? ¿Cuál es su comida? Muchos de nosotros comemos cosas, pues que hay un menú ya en nuestra casa, ¿cierto? Pero también hay momentos en que usted quiere algo diferente. O sea, usted dice, ay, ahorita tengo el antojo de comer tal cosa, que se sale de todo el contexto de su ritual o de su comida o de eso. Y lo bonito es que cada uno de nosotros tenemos pues una forma de comer físicamente. A algunos les gusta la verdura, las frutas, a otros les gusta los carbohidratos, los postres, los dulces, bueno, lo que usted quiera comer y lo que usted haya tenido. El ser humano necesita de dos tipos de alimentos. Se necesita el alimento físico y se necesita el alimento espiritual. Cada uno de estos elementos o alimentos cumplen una función en el cuerpo. Cada uno de estos elementos que usted pone en su plato, que sea el carbohidrato, la proteína, la vitamina y todo de lo que usted arma su plato, eso es para su cuerpo, para que tenga la proteína, para que tenga el alimento que necesita el cuerpo para sostenerse. Entonces, cuando una persona no come bien, el cuerpo se resiente, el cuerpo tiene sus problemas. E igualmente, cuando la persona se pasa de comer, pues también tiene obesidad, tiene el colesterol, todo ese montón de cosas. Por eso el Señor nos enseña a comer equilibradamente. El Señor nos enseña a comer de ciertos alimentos para que el cuerpo tenga un equilibrio, para que el cuerpo funcione y no estemos enfermos. Vamos a mirar aquí, por eso bueno les digo que el tema se llama ¿y cuál es su comida? ¿Cuál es la comida que realmente nos interesa? ¿Cuál es la comida que nos va a mantener física, espiritual y emocionalmente para que tengamos el ser de acuerdo a lo que Dios lo ha diseñado desde el principio? Y quiero invitarle a que vayamos a el Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos del versículo 3 al versículo 8. Dice así: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob que dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber.
pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿Qué me está enseñando aquí la palabra? ¿Qué me está enseñando la Escritura? Nosotros debemos de pensar y debemos de analizar que Cristo fue un ser humano que tuvo necesidades físicas, necesidades emocionales, y que en un momento se sintió solo porque el Padre había volteado sus ojos para no ver en qué condiciones estaba su hijo en la cruz. Y fíjense que aquí dice que Jesús salió de Judea y se fue para Galilea. De esta ciudad de Judea hasta Galilea hay 531 kilómetros. Fíjense que Jesús se caminó 531 kilómetros para ir a dar su palabra, para llevar el mensaje. Pero entre Judea y Galilea, Él hizo una parada en el kilómetro 304. Y en ese kilómetro 304 se encontró con Samaria. Se encontró con el pozo de Jacob, en donde estaba la mujer samaritana sacando agua a las 12 del día. Y fíjense que yo les decía en el culto primero que Jesús caminaba grandes distancias para llevar la palabra y el mensaje. Jesús no tenía medio de transporte como lo tenemos nosotros. Y a pesar de que tenemos las formas y maneras de cómo venir, de cómo evangelizar, nosotros no lo hacemos. Tenemos buses, tenemos carros, tenemos esto, y sin embargo nosotros no lo hacemos. Tenemos miles de argumentos para no venir a la casa de Dios. Que porque hay toque, que porque no hay toque, que porque hay o porque no hay. O sea, siempre tenemos un argumento para no venir a la casa del Señor. Es lo que me enseña la palabra, es lo que me enseña la Escritura. Y dice el Señor, dice que en el kilómetro 402, el kilómetro 402, donde se encontró con la mujer samaritana, Él dice que Él paró. Él hubiera podido irse por otro lado para no pasar por Samaria, porque había una enemistad entre los samaritanos y los judíos. ¿Por qué? Porque los samaritanos es la combinación de los babilonios con los asirios, con la tribu de José, que es Efraín y Manasés. Por eso dice que ese pozo le pertenecía a José, y que ella, por ser de esa descendencia, de esa combinación, ella podía estar sacando agua del pozo, porque era de propiedad de ¿qué? De su abuelo, de su tatarabuelo. Y dice el Señor en su palabra que Él llegó y se sentó junto al pozo, en donde esta mujer estaba atareada sacando agua para llenar su porrón o para llenar su aljaba o su vasija, para poder llevarse el agua para su casa, porque debido a su conducta ella no quería ser el ojo del huracán, donde la hablaban, la juzgaban, y por eso ella iba a las 12 del día, en el calor más tenaz de Jerusalén o de la tierra del Señor. Ella iba a hacer su labor. Y fíjense que aquí estamos viendo que Jesús tenía una humanidad, y la humanidad del Señor es que dice la Escritura, estaba cansado. ¿Quién no está cansado de caminar 402 kilómetros? Cansado, pero nosotros llegamos cansados y tenemos bus, tenemos carro, tenemos moto, tenemos bicicleta. Y con ser de eso no venimos a la casa del Señor. No, porque ahora nos hemos sentado de frente a nuestro computador, pero no queremos venir a recibir la palabra. No está mal, porque esa es una forma. Pero si yo veo que puedo venir, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no permito desprendimiento de la casa del Señor? Porque eso me enfría. Y fíjense que dice aquí que Jesús estaba cansado. Es decir, que Él físicamente también estaba demostrando su humanidad.
Y luego, ¿qué le dijo a la mujer? Dame de beber. ¿Qué tenía? Otra necesidad: sed. ¿Y qué estaba esperando? Que llegaran sus discípulos para que le diera de comer, porque también tenía hambre. Y estas tres necesidades de las que me habla aquí la palabra son las necesidades que más nos preocupan a nosotros. Son las necesidades que nos preocupan: que voy a comer, que voy a vestir, que voy a hacer esto, pero no tenemos la máxima, digamos, necesidad o la necesidad prioritaria en nosotros, que es el alimento espiritual. Nosotros nos preocupamos por trabajar de día, de noche, en la madrugada, fiestas, festivos, lo que sea, para cumplir nuestras responsabilidades físicas, para cumplir con las cosas que quiere mi carne, pero muy poco buscamos del Señor. Estamos atareados: que tengo que barrer, que tengo que trapear, que la mosca, que el zancudo, que la no sé qué, pero no le dedicamos tiempo al Señor. Y dice aquí la palabra del Señor que él estaba cansado del camino, ¿cierto? Hay una canción muy bonita. Pero también tenía sed y vio la necesidad. Y estaba esperando, porque mientras nosotros nos preocupamos por buscar cómo suplo responsabilidad, cómo suplo necesidades y necesidades físicas, Jesús por otro lado está haciendo su obra. Pero qué triste que Jesús tenga que hacerlo cuando Él nos ha enviado a nosotros, cuando nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo, y que eso forma parte de mi obra aquí en la tierra, que eso forma parte de mi caminar, de mi galardón, de mi sentarme en la mesa, de mi corona, de todo lo que tiene el Señor para que le trabaje en su obra y en su causa. Y por eso aquí el Señor nos está hablando que en la humanidad de Cristo también tuvo tristeza. Cristo también se entristeció. Y dice Mateo 26:37: se llevó a Kefa y a los dos hijos de Zabdai y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Eso es cuando estaba el Señor orando en el jardín, en el Getsemaní. Estaba allí orando para que el Señor lo fortaleciera, para que el Señor estuviera con él en el momento más duro y difícil de una prueba que pasamos nosotros. Y dice que él también sintió tristeza, él también sintió angustia. ¿Cuántos de nosotros en este momento estamos angustiados, preocupados porque el bichito no me coja? Y hacemos miles de rituales para que el bichito no me coja, pero no sabemos y no hemos entendido que nosotros ya tenemos un protector, que nosotros ya tenemos el mejor de los genes, el mejor de las cosas, y es el sello del Espíritu Santo. Estamos sellados y ese sello implica la presencia del Señor, y que Él me guarde y me cuida de cualquier plaga. Y entonces nosotros nos preocupamos más por los rituales, por las cosas, que buscar lo que realmente me va a proteger, que buscar lo que realmente me va a ayudar. Y todavía, hermanos, tenemos temor y miedo. Porque cuando hay temor y miedo es porque falta el amor del Señor y la seguridad de que estamos con el Señor. Y también dice que Él tuvo crecimiento natural. Jesús también creció. Jesús también fue alimentado por el seno de María. Jesús también comió. Jesús a lo mejor también se cayó porque era un niño. Y Él no fue diferente. Lo único era que su cuerpo había sido engendrado y había sido puesto por el Espíritu Santo en el vientre de María. Pero Él crecía. Lucas 2:20 dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era con él. Mira, hermano, mientras nosotros nos preocupemos por buscar de Dios, leer la palabra, instruir, participar de los devocionales, ahora que vienen los ayunos, ahora que vienen las vigilias,
Y como les decía, y lo digo porque me salió de aquí del altar, que le iba a orar al Señor si la primera vigilia la hacemos aquí. Los que están allá en el WhatsApp y nosotros escucharemos aquí, estaremos en la iglesia haciendo la velada. Porque es lo que nosotros tenemos que buscar, estar en la casa del Señor. Iremos, dice el Señor, y buscaremos. Y los que llamen, que quieren venir a la velada, pues llamen y yo quiero ir. Y aquí a través de nuestro aquí en el computador y guardando los protocolos, estaremos en la vigilia. Porque es la forma. Así como mi corazón me nació en la cena, Señor, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y Él en visión me mostró. Y ahí está, hermano. Ahí está la bolsita con su pan y la copa con su vino. Pero no se lo pueden comer aquí porque el protocolo lo impide. Usted se lo llevará y en su casa o en el camino, en el momento que usted crea conveniente, se come su pan, se toma su copa, hace su oración y hace memoria de la ordenanza del Señor. Entonces, aquí lo que el Señor dice, Él crecía, Él también tuvo hambre, pasó 40 días en el desierto y tuvo hambre. También dice que tuvo sueño cuando iba con los discípulos y se quedó dormido. ¿Y sabe qué hace el diablo? Cuando Jesús se durmió, fue cuando Él empezó a levantar las olas, dice la palabra. Porque si Dios volteara sus ojos, el diablo terminaría con nosotros en un par de segundos. Por eso el Señor no duerme cuidándonos. Por eso el Señor no cierra sus ojos, porque Él está pendiente de nosotros. Porque la Biblia dice que tan pronto Él se durmió, dice, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y yo siempre digo, Señor, no se quedó mío. Señor, no se quedó mío aquí, acompáñeme, lléveme, Señor. Porque mire lo que dice la Biblia, Jesús se durmió y el diablo empezó a trabajar. Y por eso, hermano, no mande a dormir al Señor. No lo mande a dormir. No lo haga a un lado. Venga ahí en el WhatsApp, acuéstese en su cama y escuche su devocional, la personita que nos trae la enseñanza. Los martes y los jueves estamos a través de la red social de nuestra cadena o nuestro canal de YouTube para que usted oiga la enseñanza del martes y del jueves. Busquemos estar en la presencia de Dios. Los días son malos y más cada día nos acercamos a la venida del Señor. Dice la palabra del Señor, ahora que ya hablamos de la humanidad de Cristo. Jesús sintió hambre, Jesús sintió sueño, Jesús tuvo sed, Jesús tuvo hambre, se entristeció, lloró, porque era humano, porque sentía en su corazón el amor por cada uno de nosotros. Como humano tenía que entendernos a nosotros. Ahora miremos la espiritualidad de Cristo, porque así como a Jesús le fue suplida la necesidad de que le trajeron el panecito, de pronto el pescadito, el juguito, bueno, cualquier cosa que hayan traído sus discípulos. Pero, hermano, fíjense lo que dice aquí Juan 4:30, en la espiritualidad de Cristo, que es lo que nos debe interesar a nosotros. No tanto que nos preocupemos por comer, sino que nos preocupemos por buscar el alimento espiritual. Dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no conocéis. Ahora, ¿qué quiero hablar en esta parte? Fíjense que los discípulos se fueron a comprar los alimentos, ¿cierto? Se fueron a comprar las cosas físicas. Pero, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué diferencia hay entre una persona espiritual y una persona que solamente le interesan las cosas físicas? ¿Cómo conoce usted que una persona está en el espíritu a una persona que está en la carne? Por lo que habla, por los intereses, por las cosas que hace.
Usted demuestra cuáles son sus prioridades y qué tipo de relación tiene con el Señor. Mientras los discípulos se fueron a comprar, Jesús se quedó cumpliendo una tarea. Y miren lo que dice aquí: podamos darnos cuenta que el Señor Jesús antepuso sus necesidades para llenar el corazón, el vacío de un corazón de una mujer que trataba de llenar o suplir necesidades almáticas y espirituales con cosas y actos físicos a través de diferentes hombres. Mientras nosotros nos preocupamos solo por las cosas materiales, el Señor está buscando cómo llena corazones. El Señor está buscando cómo llena corazones que están perdidos o que están buscando cómo suplir cosas en su alma, cuando el único que la puede suplir es el Señor. Y también a nosotros nos pasa que queremos llenar vacío, llenar nuestra alma, llenar nuestro corazón con casa, carro, hombre, mujer o lo que sea, cuando lo único que al Señor le interesa es llenar su corazón de su presencia. Porque cuando estemos llenos de la presencia del Señor, las cosas serán añadidas y lo material no será tan importante. Y no nos mataremos, y no nos sudaremos, y no haremos muchas cosas, porque solamente existe un anhelo: comprar, tener. Y aquí el Señor, la prioridad del Señor era llenar un vacío de una mujer que había tenido 5 relaciones. La Biblia no dice si eran con hombres casados, separados, viudos, dice 5. 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es el suyo. Porque ella creía, porque tenía problemas almáticos. Esta mujer tenía problemas almáticos, y cuando yo tengo problemas con mi alma, tengo problemas con mis afectos, tengo problemas con mi mente, tengo problemas con la voluntad y con mi carne, esas son las situaciones que yo busco. Quiero suplir mis necesidades con cosas. Pero el único que puede llenar un corazón y que me puede satisfacer es el Señor. Porque ella dice, en la parte espiritual, ella estaba aparentemente bien. Porque cuando el Señor le dijo: bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tiene no es el tuyo. ¿Y qué le dice a ella? Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Tú eres el Mesías? Es que yo sé que va a venir un Mesías. Yo sé que va a venir un Salvador. Yo sé que va a venir uno que nos va a dar una vida diferente. Espiritualmente sabía que era la verdad, como nosotros lo estamos esperando. Nosotros sabemos que va a venir Cristo. Nosotros sabemos que vamos a ser llevados. Nosotros conocemos esta verdad. Pero almáticamente tenemos problemas. La loca de la casa me hace pensar más cosas de la carne que las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque yo estoy más inclinada hacia las cosas materiales, inclinado más hacia las cosas del mundo, que buscar mi relación con Dios, que buscar un comportamiento distinto, que buscar una sanidad de mi corazón. Que nosotros, usted puede darse cuenta que en nuestro corazón hay amargura, hay resentimiento, hay odio, hay fastidio, porque ese corazón nosotros no lo hemos dejado que el Señor trate con nuestro corazón, y por eso respondemos de la forma como respondemos, y por eso hablamos como hablamos, y por eso ejecutamos como ejecutamos, porque es un corazón que no tiene amor a Cristo, que no tiene amor por sí mismo ni por los demás. Y cuando mi corazón está lleno de toda esa basura, yo no puedo dar afecto, yo no puedo amar, yo no puedo tener acciones ni actitudes diferentes. ¿Por qué? Porque mi corazón está lleno de basura. Y aquí lo que el Señor le está diciendo, el Señor no le dice: sí, vamos a comprar todos, sí, nos vamos todos. El Señor dice: vayan ustedes, pero tengo que ir a esa mujer. Tengo que cumplir con ella. Tengo que llevarle el reino a la tribu de José, que estaba representado en ella. ¿Y sabe una cosa?
y lo más importante. Y yo sigo parándome sobre la raya y sobre la palabra, que el ministerio de la mujer es muy importante para el Señor. Si no fuera así, ¿por qué a esta mujer samaritana fue la primera mujer que le dijo: yo soy el Mesías, yo soy tu Salvador? Es la primera vez que el Señor se presenta como yo soy. A ella, a la mujer samaritana. Porque cuando usted va a ver, usted encuentra que Mateo lo habla en el capítulo 14, que Lucas lo habla en otro, pero aquí Juan lo habla en el capítulo 4. Yo soy el que habla contigo. Este que tú estás esperando, soy yo. Y es el que nosotros tenemos que buscar para que el Señor cambie mi pensamiento. El yo soy se le presentó primero aquí a una mujer, así como Él resucitó. ¿No se le presentó primero a una mujer? Entonces siéntese usted feliz, contenta, agradable con el Señor, porque el yo soy está ahí, quiere cambiar, quiere que usted saque todo lo que hay en su corazón, su amargura, su resentimiento, sus frustraciones, sus decepciones, sus desilusiones, y déjele que el amor de Cristo la inunde. Porque un corazón amargado, un corazón que no perdona, un corazón así sucio, dice el apóstol Pedro, no puede agradar al Señor y tampoco entra al reino. Así que empiece a mirar que tiene, así como usted empieza a limpiar el closet todos los días, a sacarle ya, pero miedo, ¿por qué no se limpia usted en vez de estar tan preocupada por las cosas de afuera? Porque eso sí, dedicamos 2 días, 3 días limpiando, ¿cierto? Y sacamos, y cada vez que limpiamos sacamos. ¿De dónde? No sé, pero eso salen cosas. Pero ¿por qué no nos preocupamos? A ver, ¿qué hay acá? ¿Qué me está impidiendo crecer en el Señor? ¿Qué me está impidiendo sentarme a escuchar el mensaje, escuchar la palabra, leer la Escritura? Porque eso es lo que me va a ayudar a mí a crecer, a acercarme al Señor, con la esperanza de que nos vamos a ir. Y dice el Señor en su palabra, dice, ellos se fueron. ¿Y cuántos de nosotros preferimos irnos a hacer las cosas de allá afuera que venir a la casa de Dios? Que pelear un cupo, porque aquí es peleando el cupo. Y el que llamó y no llamó a tiempo, qué pena. Pastora, y me llaman, ¿no? Pastora, a ver qué hay. No, si no hay, no hay, mija. ¿Para qué no madrugó? Que madruga Dios le ayuda, pero resulta que hubo otro que madrugó más que usted. ¿Sí o no? Y no se puede. No se puede, hermano, pasar por encima de las cosas. Y dice la Escritura, miren el 31, mi querido hermano. Dice el 31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. ¿Y usted qué ve ahí? Que los discípulos estaban más afanados por el hambruna, por el león y la anaconda que tenían en el estómago del hambre, que por la tarea que seguramente el Señor estaba haciendo. Porque es que vieron, era la mujer, la conducta de la mujer que estaba violando el mandamiento de que no podías, no el mandamiento sino la costumbre del pueblo, que el hombre no podía hablar en la calle con las mujeres, así fuera su esposa, no podía según la costumbre judía. No estaban Señor, venga, eso deje esa vieja allá, eso no le pare más bolas, eso mire que es esto, Señor, venga a comer, venga que mire aquí estos lagartos no van a dejar. Y él dice, le rogaban a Jesús, venga y coma. Pero sabe, el Señor, ¿qué le dijo? Él le dijo en el 32, Él le dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen. Ahora, yo le decía que usted se pone un plato, ¿cierto? En el plato usted se pone el arroz, la ensalada, si come ensalada, el banano, el maduro frito, el patacón, lo que sea. Y usted pone porciones. Pero Jesús solamente tiene 2 elementos en su plato. Jesús solamente tiene 2 elementos en su plato de que forman la comida de Jesús. Usted puede tener 5. Y aparte el postre y la sopa y el jugo y bueno, el caramelito después del almuerzo, ¿cierto? Pero para Jesús solamente le bastaban 2 elementos. Eran suficientes, lo llenaban. Que si Él lo hacía,
era el mejor de los manjares. Era lo mejor que el Señor podía tener. Y dice el Señor, dice, entonces yo tengo una comida que comer que ustedes no. Miren la propiedad, yo tengo. ¿Qué tipo de comida tiene usted? Por eso la enseñanza se llama ¿y cuál es su comida? Y usted dice, tengo que ir a almorzar, tengo que ir a comer. ¿Y por qué no dice, tengo que ir al devocional de la iglesia? Tengo que estar en el ayuno. Ay, sí, mañana lo escucho. Cuando esté haciendo ahí, lo escucho a ratos y ya escucho. Porque no le damos la importancia. Sí, yo sé. Mire, el mejor descanso es que usted haya laborado todo el día en su casa y usted se siente a escuchar la palabra de Dios. Se acuesta usted ahí, escucha o se sienta como usted quiera a escuchar la palabra. Y ese es el mejor relaje. Seguramente usted queda dormido. Ya el otro día dice, uy, Señor, me quedo dormido, otra vez lo vuelvo a escuchar. Porque el mismo cansancio. Jesús se cansó y se durmió. ¿Sí o no? Luego Él nos entiende. Pero es que el problema de nosotros es que no trabajamos con sabiduría, trabajamos en la carne por el querer tener. Y si nos dicen trabajen 3 horas, no sé qué puedo trabajar 5, pues 2 horitas más, me gano 2 pesos más. Entonces me pasa como la lecherita, vendo esto es leche, y con esta leche me compro una gallina y unos huevos, y son 10 pollos, después de 10 pollos, no sé qué, y pum, se tropezó, se cayó y se le fueron todos sus sueños al piso. Porque eso nos pasa a nosotros. Y dice la escritura, dice que la palabra del Señor dice, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Terrible, ¿sí o no? Que el Señor nos diga que nosotros no conocemos la comida. No la conocemos. Porque muchas veces uno le ha escuchado decir a la gente eso. Es que yo no conozco esa parte. Yo no sé qué es lo que el Señor quiere de mí. Yo no sé ni cuál es mi ministerio. Y ya hablamos que todos tenemos 2 ministerios. Es predicar y enseñar. Y todavía desconocemos la obra y la tarea que tenemos de parte de Dios. Y dice el Señor, ustedes no conocen esa comida. Ustedes no la conocen. ¿Pero por qué no la conocemos? Porque no estudiamos. Porque no nos sentamos y abrimos el plato del Señor. Abrimos el plato del Señor y usted puede comer a la carta. Usted puede comer lo que quiera. Y usted puede encontrar la forma y la manera de cómo hacer las cosas para agradar a Dios. Porque cuando le agradamos al Señor, entonces el beneficiario soy yo y los que están a mi alrededor. Y dice el Señor en el 33, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? El Señor haciendo una tarea y el otro pensando en la papa, en la yuca, en el pescado. ¿Y cuánto nos pasa eso? Hermano, que hay que ir a orar. Ay, pero que tengo que hacer almuerzo. Ay, es que tengo unos tiburones en mi casa. Ay, es que tengo... Pero el Señor nos está mandando, el Señor nos está diciendo, ¿cuál es tu comida? ¿Qué es lo prioritario para nosotros? Y miremos lo que dice el 34. Ahora el Señor está diciendo, ¿cuál es la comida que usted no conoce? ¿Cuál es la comida? Aquí están los 2 elementos que son fundamentales en el plato del Señor. Dice, Jesús le dijo, mi comida es, ¿qué es la comida? Que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esos son los 2 elementos que forman el plato del Señor para la parte espiritual. Para que usted crezca, para que usted se desarrolle, para que usted cumpla la voluntad de Dios, para que usted como primera obra, ¿cuál es la primera obra de nosotros para con el Señor? Yo soy la primera obra. Yo soy la obra del Señor. Yo soy la que el Señor, a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de todo, el Señor viene cambiando mi forma de pensar, mi manera de sentir, mi manera de caminar. Usted podrá comer toda la papa, la yuca, el arroz y todo lo que usted quiera. Usted sí va a tener sobrepeso, bien gordita, redondita, que no camina sino que rueda.
pero estamos preocupados por comer de la palabra de Dios. Usted se sirve su comida, pero usted también alimenta su espíritu. Por eso le decía que nosotros comemos en la parte física y también comemos en la parte espiritual. Un alimento que nos nutre, que nos fortalece, que nos da sabiduría, que nos ayuda a crecer para encontrarnos con Él. Y fíjense lo que dice aquí el Señor en su palabra, lo que dice aquí. Dice, mi comida es que haga la voluntad de Dios. Como primera medida, el Señor nos habla que lo más importante para nosotros los seres humanos son las cosas físicas. ¿O no lo dijo el Señor? La necesidad de los gentiles es que como, que bebo, que me pongo. Y por eso le clamamos, le oramos, le ayudamos, le clamamos al Señor de todas las formas, maneras. ¿Para qué? Por las cosas físicas. Pero ¿cuántos de nosotros ayudamos por crecer espiritualmente? ¿Cuántos de nosotros oramos para que el Señor nos revele su palabra? ¿Cuántos de nosotros, como en mi caso, que llevo un año tratando de pasar una prueba y no he sido capaz? Y yo le he preguntado, ayúdame, ¿cómo lo hago? Pero ¿cómo lo hago? Y llevo un año y cada vez la prueba no la paso. Paso con menos 0 grados, con 20 grados centígrados por fuera. Y salgo de la prueba llorando, oprimida, angustiada. El Señor, no le pasé la prueba. ¿Y ahora qué hago, Señor? Ahora espere el restauro. Ahora espere, le doy la fuerza. Ahora espere, vuelvo a traer paz y tranquilidad para volver a enfrentar. Llevo un año y no he sido capaz. Hasta que qué día le dije, ¿sabe qué? Dígame cómo lo hago. ¿Cómo hago, Señor? Porque estoy reprobada. Ayúdeme. Y Él me dio la palabra. Me dijo, esto es lo que tienes que hacer. Estudia sobre eso y nos vemos. Nos vemos en la carrera, nos vemos la próxima. O sea, si yo sé que no he sido capaz con algo, ¿quién me va a ayudar a mí? El Señor, porque el Señor sabe dónde está mi falencia, en dónde está mi debilidad, cuál es mi problemática por la cual yo no he podido pasarle la prueba al Señor. Y que esa prueba, a mí sí me duele cuando no le paso la prueba al Señor. A mí sí me duele cuando yo le fallo a Dios. A mí sí me duele cuando yo hago cosas, yo digo, así no era, así no era, así no era, y lloro, ayúdeme, ayúdeme. Pero a la gente le da igual. El que no tiene la relación con el Señor, el que no tiene ese vínculo, le da igual si lo cumple o no lo cumple, que va y venga. Porque nos dejamos llevar por la parte almática, por la parte carnal, por la parte demoníaca que puede haber en nosotros. Y no nos duele cuando hacemos las cosas mal. A mí sí, hermano. Y yo llevo días, o sea, duro días llorando. Ay, Señor, y ahora salgo a caminar porque la verdad que me da muy duro cuando yo no le paso una prueba al Señor, cuando yo no le cumplo al Señor, cuando antepongo mis cosas a las cosas de Dios. Y cuando yo le decía, alguien me decía, yo quiero que mi Dios me muestre muchas cosas, pero usted busca de Dios. ¿Usted ahora? No. ¿Usted lee la Biblia? Es que no la entiendo. Pero usted escucha la palabra de Dios. Es que no tengo el radiecito con las pilas. O sea, siempre nos sobran argumentos para las cosas de Dios. Pero vaya, haga algo para el hombre. Mire, hermano, yo no sé, pero nos preocupamos y salimos y hacemos porque nos cuesta, no nos cuesta nada hacer las cosas para el hombre. Pero para Dios, Dios mío, eso es una problemática cuando le queremos hacer las cosas a Dios. Y fíjense que yo les decía esta mañana, hablando de lo de la cena, y el Señor me mostró, me dijo, mire, así lo puedes hacer. En visión me mostró la parte del protocolo donde yo puedo hacer eso. Y yo la otra también lo que le decía, Señor, estaba escuchando la enseñanza de Anita el martes, y eso que miré para acá y decía, Señor, esas banderas están más feas. Señor, ¿por qué no? Y mire, como yo la quería, yo se la pedí el martes al Señor, y aquí está la bandera. Y yo decía, Señor, gracias. Ahora yo le digo, ¿yo cómo le digo al Señor que no? ¿Yo cómo le
le digo al Señor que no le hago su obra, no le hago su tarea, si solamente yo lo pienso, y a mí el Señor me lo trae. Y yo le dije, Señor, ahora falta la de Santander, porque esta bandera tiene más años, la misma época antes de que se haya muerto el pastor. Y yo quería, y quiero hacer otras cosas, y ya el Señor me dijo, mire, lo puedes hacer así. Porque cuando usted, hermano, se preocupe por agradarle la obra al Señor, Dios le da a usted, Dios le suple a usted, y Dios le suple para que usted apoye la obra del Señor. Pero si usted solamente pide para mí, deme a mí, deme a mí, deme a mí, deme a mí, pero para la obra yo no doy nada. Ay, pero es que, por eso, es que el problema es nuestra ausencia de fe, nuestro amor a la causa del Señor. Y aquí el Señor está diciendo, mi comida es que haga la voluntad de Dios. Y lo primero es lo que dice Isaías 55:2, dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Qué está diciendo el Señor? Hermano, ¿por qué bota el dinero? ¿Por qué le compramos cosas de pronto a los pelados que a los 5 minutos no tienen llanta, no tiene cabeza, no tiene? ¿Por qué gastamos trillones de plata en algo que no vale la pena? O para nosotros mismos, una blusa aquí en cualquier, la vista igual que una de marca, igualito. Por eso aquí el Señor está diciendo, su trabajo lo estás botando, su afán, su angustia, su zozobra. ¿Por qué gastamos el dinero en lo que no nos sacia, en lo que no suple? Momentáneamente, de pronto, la altivez o que tengo cosas de marca o cualquier cosa de esas. Alimentamos ese orgullo. Y dice el Señor, miren lo que dice aquí: oíd atentamente. Oíd atentamente, dice la palabra, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma. ¿La palabra para qué es? Para mi alma, hermano. Los problemas que tenemos son almáticos. Tenemos muchos problemas con el alma, tenemos problemas con la parte emocional, tenemos problemas con la mente, tenemos problemas con la voluntad. Por eso el Señor dice que mi comida es hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo se siente usted cuando usted le cumple al Señor? Uno dice, uy, siento como paz, como tranquilidad, como que me siento diferente, me siento feliz, me siento contento, gozoso, porque he hecho las cosas para agradar a Dios. Y por eso el Señor dice, oíd atentamente, préstele atención a lo que Dios nos está hablando. Así como el Señor me dijo, mira, esto es lo que vas a hacer, prepárate en esto, porque por estas situaciones que usted no me ha podido pasar la prueba. Y Señor, un año para después venirme a decir qué es lo que tengo que hacer. No, Señor, bueno, sí está bien. Y esto es lo que voy a enseñar el martes. ¿Qué fue lo que me enseñó el Señor a mí? Porque si usted no ha podido pasar una prueba, si usted no ha sido capaz de crecer, si usted está estancado, si usted no quiere eso, aquí la Biblia me dice qué debo hacer. Porque el Señor siempre me dirá el qué y el cómo. ¿Para qué? El qué, el cómo, para que Dios me bendiga, para que yo crezca, para que entre al reino, para que la vida eterna me pueda ir con Él. O sea, es impresionante. Y yo decía, ay, Dios mío, Señor. Y yo me reía cuando el Señor me dio eso, y ahí lo tengo bien subrayado. Yo decía, Señor, es que estoy tratando la paciencia y la persistencia. No es que si usted no permanece, si yo le digo de primeras, usted pasa, pero es que la quiero tener ahí arrodilladita y ahí cerquita, sumisa a las cosas mías. Y dice la palabra del Señor en el Isaías 55:3: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Fíjense lo que le está diciendo Isaías. ¿Qué nos está diciendo? Incline su oído, hermano. Préstele atención al Señor. Señor, ¿qué es lo que usted me dijo?
El Señor le puede hablar a través de la palabra, a través del devocional, a través de cualquier cosa Dios nos puede hablar. Pero yo, ¿cómo le capto al Señor si yo no tengo una relación con Él? Si yo no tengo un vínculo con Él, si yo no tengo amistad con Él, porque Él dijo, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y plata en abundancia y serás prosperado en todo lo que tú hagas. Y dice aquí el Señor, incline su oído y venga a mí. ¿De qué se acuerdan usted? De Mateo. Cuando el Señor dice, venga a mí, usted está cansado, usted está atribulado, usted está confundido, usted está esto, venga, que yo le voy a decir cómo es la cosa. No le voy a quitar la tarea, no le voy a quitar la responsabilidad, le voy a decir cómo es la cosa. Y aquí mismo el Señor está diciendo, escuche. Y cuando usted obedezca, cuando nosotros obedezcamos, entonces ¿qué dice? Vivirá vuestra alma. ¿En qué? En paz, en armonía, en tranquilidad. Así como decía Cristian en la enseñanza. Tan bonito que es vivir en paz, tan bonito que es vivir en tranquilidad, tan bonito que es vivir en armonía. Pero esas son unas batallas, Dios mío. Yo salgo corriendo porque a mí no me gusta eso. A mí me gusta la tranquilidad, me gusta la paz, me gusta vivir en paz. Y cuando veo que las cosas se van a poner de otro color, saco al perro a caminar. Y el perro me saca bien, ahí vamos los dos. Pero no me dejo. Pero no nos dejemos llevar a ese plano, porque ya no lo quiere llevar al plano de él, el conflicto, el pleito, la contienda. Porque sabe el diablo que en ese campo con él yo voy a perder. Porque voy a obedecer a él en el pleito, en la contienda, en la pelea, en la disensión, en el puño que va, el puño que viene. Pero cuando yo lo traigo al plano del Señor, yo no voy a ver el trabajo del diablo en mi vida. Voy a ver paz, tranquilidad, sosiego, y puedo pensar mejor cómo soluciono mis cosas. Y por eso aquí el Señor dice, y comed del bien, y escuche. Escuche la palabra. Lea la escritura para que usted entienda lo que Dios quiere hacer con su alma. O usted no hay día que se para con el diablo revuelto, odia a todo el mundo y quiere darle puño, y ese día paga todo lo que va pasando por ahí. ¿Por qué? Porque hay problemas con mi alma. Tengo problemas. ¿Y qué tengo que hacer? Orar. Señor, ayúdeme. Señor, respire, salga a caminar, tome aire, váyase sola a caminar y a llorar, a decirle al Señor, no soy capaz, ayúdeme. Porque es duro, la situación es dura. Dice el Señor que la segunda forma o la segunda comida es con respecto a la parte espiritual, es Jesús como nuestro pan de vida. El primero dice la palabra que es que no gastemos el dinero, sino que nos deleitemos con la palabra del Señor. Como segunda medida podemos tomar el alimento espiritual a Cristo como pan de vida. Juan 6:32 al 35 dice, Jesús le dijo, de cierto digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué nos falta? ¿Por qué las cosas no se dan? ¿Por qué las cosas no las alcanzo? Porque no he saciado mi sed. Tal vez usted come, tal vez usted lee la Biblia, tal vez usted sí participa en los devocionales y todo, pero hay un problema. No creemos en la palabra. No creemos en la escritura. No creo que haciendo lo que la Biblia me manda hacer, yo reciba retribución de parte de Dios. Por eso tenemos sed. Por eso nos angustiamos. Por eso nos desesperamos. Porque no somos capaces de alcanzar. Sí, como dice el Señor, todas las cosas mi Padre me las dio y yo se las doy a quien yo quiera. Entonces no es
ni porque usted grite, ni porque usted aúlle, ni porque usted patalee, ni porque usted le dé puños al aire. Aquí es la voluntad de Cristo en nosotros. Y si yo hago lo que dice la palabra, la Biblia dice que Dios me responde cuando yo cumplo con su palabra. Cuando las cosas son para agradarle a Dios, yo soy la primera obra. La obra que a mí me tiene que interesar soy yo. No el carro, no la casa, no el plato, nada de eso es lo que me tiene que interesar a mí. Soy yo, porque esa soy yo la que voy a presentar delante de Dios con lo que yo le permití al Espíritu Santo que hiciera con mi vida. Soy yo, hermano, la primera obra soy yo. Porque el Señor dice en su palabra, la obra que empecé en ti, la voy a terminar. Dios no deja nada como nosotros. Ay, no, ya me cansó eso, déjelo allá al rincón, bótelo, regálelo. No, Señor. Por eso digo, la obra del Señor es usted. Somos nosotros. Pero ¿qué dice el Señor? Con paciencia ganaré vuestras almas. Él no dice que el alma de fulano, no. Si tengo problemas con la mía, ¿qué voy a ayudar a la hermana? Si tengo problemas yo para aceptar muchas cosas, si yo que voy a ponerme a ayudar a las demás personas. Sí, yo le doy la palabra, digo, pero hermano, usted me habla una cosa, pero yo la veo que usted está peor que yo. Entonces, ¿con qué autoridad vamos a hablar? Entonces, yo tengo que preocuparme por mi obra. Tengo que preocuparme porque la palabra de Dios me cambia mi mente, la palabra de Dios cambia mi sentimiento, la palabra de Dios cambia mi caminar. Cambie las cosas que yo necesito. Y no espere que sean fáciles. Porque, hermanos, hay hábitos en nosotros tan formados, tan arraigados, que nos va a costar trabajo, que serán raíces de cedro. Que el cedro crece 1 metro hacia arriba, pero las raíces crecen 2 metros hacia abajo. Y hay cosas en nosotros que están tan arraigadas, tantas cosas, que no nos dejan crecer en el Señor. Nos devuelve. Crecemos de para abajo como las yucas. Vamos, crecemos. ¿Y dónde estamos con el Señor? Y dice el Señor en su palabra, dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Bueno, se vuelve y le repito, hermano. Tal vez usted, hermano, come mucha Biblia, pero ¿cuánto de todo eso lo ponemos por obra? Y ponerlo por obra indica que usted lo obedece. Y como nos enseñó Chío en un ayuno, la obediencia es igual a fe. Porque si usted no tiene fe, usted no obedece. La obediencia es igual a la fe. El hacer, la obediencia igual a bendición. ¿Quiero bendición? ¿Qué está haciendo? ¿Quiero bendición? ¿Dónde está la obediencia? Ah, no, es que Dios me lo tiene que dar. Ah, no, es que los niños caprichosos para nada. Varita es lo que nos va a dar el Señor. Porque somos insoportables con el Señor. Porque hacemos nuestra propia voluntad. Y nosotros tenemos un comportamiento con el Señor, pero queremos exigir que los demás caminen derechito. ¿Cierto? A veces uno mira a los niños y uno quisiera que los niños se portaran como uno, que donde usted se siente nadie la para. Y resulta que son niños. A duras penas 5 minutos y empiezan a brincar como los cabros, para acá, para allá, para allá. Hay que tenerle paciencia. Si no le gusta, enciérrese y déjenlo allá, que haga, brinca, corre, porque tiene que quemar energía. ¿Ya? Y aquí es el Señor, nos está diciendo, crea. Usted quiere mi bendición, a ver, ¿dónde está la obediencia? Porque es que la palabra está condicionada con la obediencia. La palabra viene sellada, que si usted obedece, Dios le bendice. Y si usted obedece, quiere decir que usted cree en esa palabra, en eso que Dios les está dando. Y dice la Escritura, en el versículo, dice, el que haga la voluntad. ¿Qué me dice a mí el Señor? ¿Qué quiere decir que si yo hago la voluntad del Señor? Hacer la voluntad de Dios. Primero, la palabra hacer, porque dice aquí, mi comida es primero, que haga. Esa palabra haga significa hacer. Y dentro de los significados de la palabra hacer, tiene algo que dice producir algo, darle el primer ser. O sea, ¿qué es lo primero para su ser? El ser es el hombre, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que usted le tiene que dar?
a su cuerpo. La palabra, el Espíritu, las cosas del Señor. Ahora que estamos en el reto de leer la Biblia, yo he aprendido tantas cosas. He aprendido muchas cosas. Y yo decía, Señor, ¿cuántas veces he pasado por aquí hasta ahora? Usted me dice, deténgase en esta y mire lo que hay acá. ¿Sabe qué le dijo la mujer samaritana a Jesús? Señor, no tienes con qué sacar agua, porque el pozo es hondo. ¿Qué le hace usted entender ahí? El agua representa la palabra, representa el Espíritu, ¿cierto? Pero para que usted pueda tomar del agua, usted tiene que meterse al fondo, usted tiene que profundice, mi querido. No tienes con qué sacarla, Señor. Pero aquí sí nosotros tenemos de dónde sacar el agua, de dónde sacar el pan. Tenemos la palabra de Dios. Y por mucho que sea, que no sepamos nadar, el Espíritu Santo nos llevará. ¿Para qué? Para poder ver la profundidad, para poder ver lo que tiene el Señor allá detrás de la cortinita, detrás de esa palabra. Pero no queremos escudriñar. Se nos hace fácil, copia y pegue, y a veces dicen unas cosas que uno dice, eso no tiene nada que ver con lo que está hablando. Porque no nos sentamos a escudriñar, a mirar lo que el Señor nos está hablando. Cogemos de otras personas y decimos, esto es mío, cuando no es verdad. Y aquí el Señor le está diciendo, dele su primer ser al hacer. Es decir, ponga las cosas espirituales como primera parte del ser. Porque eso lo dice Tesalonicenses, ¿cierto? Pablo, que dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es lo primero? El espíritu. Siéntese tempranito, levántese y escuche, lea la palabra. Ahí están los devocionales. Si no tienen las hojitas, ahí hay, le regalo 3 y 4 por si se le pierden. Yo tengo una en cada Biblia por si en alguna parte no lo encuentro, entonces voy y busco. Pero es importante que usted le dé el primer ser a la palabra de Dios, que haga lo que Dios le ha mandado a hacer, para que usted reciba eso que usted está esperando. Dice que cuando usted dice mi comida es hacer, el hacer hace referencia a la obediencia de Dios. Cuando usted obedece, dice la Escritura que usted lo tiene que hacer de todo corazón. Me toca hacerlo porque si no empieza a llamar y la pastora empieza a llamar y nos dice, empezamos nosotros, ya empezamos mal, mejor no haga nada, mija, porque ya viene cargada. Si usted lo va a hacer, dice la palabra del Señor en Deuteronomio 26, dice, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Que la exigencia, la obediencia tiene una exigencia de parte de Dios. Y es que lo hagas. ¿Qué dice Pablo? Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón para el Señor, no para el hombre. Y usted dice, no, pero es que esa persona es un desagradecido. Usted lo está haciendo para el hombre o para Dios. Parte de un principio, mi querido hermano. El hombre, por ende, es desagradecido. Su corazón es malo. Usted puede estar ayudando todos los días a una persona, todos los meses, y el día que usted lo haga, usted la mala. Entonces, y le dio de comer 20 años, y ahora porque no pudo, entonces usted es la enemiga número 1. Porque así es el corazón del hombre. Somos malos. Y por eso aquí el Señor dice, todo lo que hagáis, hágalo de corazón para mí, para mí, para mí. Esa personita que nos saca canas, esa personita que... Señor, es para ti, Señor, es para ti, Señor, es para ti. Propóngase en su corazón, decir, Señor, propongo firmemente no volver a pecar, pero ayúdeme, Señor.
Aquí dice el Señor, la otra consecuencia o la otra exigencia de Dios dentro de la obediencia es que si usted obedece, usted tendrá éxito en lo que usted está buscando. Usted tendrá éxito, porque así lo dice la palabra. El éxito en la vida de una persona requiere de sacrificio. Para que usted sea una gran profesional, a usted le toca. A usted le toca. Y fíjese que dice, mire lo que dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, ¿qué le está diciendo a usted el Señor? Haga las cosas para mí. No mire si es Pepito, si es Menganito, que es que aquel. No, hágalo con amor, porque es para el Señor. Esa personita que es su talón de Aquiles, es su espinita, es su espolón, también es eso a imagen de Dios. Entonces mírenlo desde ese punto de vista. Dice que la obediencia es mejor que cualquiera de los sacrificios. Señor, si usted me da esto, entonces yo dejo de comer carne una semana. Y si a usted no le gusta la carne, ¿qué sacrificio, cierto? Y aquí el Señor dice, mire lo que dice Samuel. Y dijo Samuel, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que obedezcan la palabra de Dios. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que a la grosura de los carneros. ¿Qué es lo que le gusta a Dios? Que usted haga obras, que usted sacrifique animales o haga un montón de cosas. El Señor dice, es mejor que me obedezca. Es mejor que preste atención a lo que yo le estoy hablando, que no pase por alto mis designios, que enmiende su camino, que ponga en dirección correcta su vida, porque eso es lo que a mí me agrada y eso es lo que hace que yo camine dentro de los parámetros suyos y que nosotros caminemos de acuerdo a los del Señor. Y dice, también la obediencia me asegura la entrada al reino de Dios. No estamos buscando el reino de Dios. Obedezca, mi querido. Obedezcamos la palabra de Dios. Pidámosle al Señor que me ayude a ser obediente, que me ayude a caminar de acuerdo al principio del Señor. Que dejemos tanto la carne y sus deseos y busquemos lo que realmente deleitará mi alma, y es la palabra de Dios. Es la escritura, es el mensaje del Señor. Ahora, el Señor dice que si nosotros somos obedientes, vienen bendiciones. Primero, seremos especial tesoro para Dios. Segundo, todo les irá bien para siempre. Fíjense que no es un momentico. Esa bendición que Dios le da, ¿para cuándo? Para siempre, perpetua, permanente. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que nos enseñaba Yané, la enseñanza, permanecer. Tenemos que permanecer en el Señor, tenemos que mantenernos para poder gozar perpetuamente y para siempre la bendición de parte de Dios. No, yo obedezco hoy, mañana no, pues hasta ahí le llegó la fuente, hasta ahí le llegó las cosas, la respuesta de Dios. Porque ya nos cambiamos de carril, ya nos cambiamos de dirección. Ahora dice el Señor, tu voluntad, el hacer tu voluntad. La voluntad consiste en el querer, el deseo. En el plato del Señor constan de dos cosas: el hacer la voluntad del que me envió, y hacer la voluntad del que me envió significa la sumisión al mandato de Dios. O sea, el Señor le enseñó a los discípulos que la comida de Él no era tanto las cosas físicas, sino era hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que lo llenaba,
Eso era lo que lo hacía sentir vivo, eso era lo que lo impulsaba cuando él veía que a través de sus prédicas, a través de la enseñanza, a través de la sanidad, veía cómo Dios se glorificaba, y eso lo llenaba a él. Y eso hacía sentir que la presencia de Dios estaba con él y lo motivaba a ir a orar. Gracias, Señor, gracias, Señor. Caminaba, hermanos, kilómetros, 500, 1000 kilómetros, y nosotros con carro, con bus, con bicicleta, no venimos. No venimos a la casa de Dios. Y el Señor nos da un ejemplo hoy. Uy, no, pero es que imagínate, yo vivo en la no sé qué, ¿y qué? Camine, eso es salud, mija. Véngase temprano. Véngase temprano. Y camine, venga así vestida, deportiva, bien vestidita para la casa del Señor. Señor, vámonos los dos. Y empiece a hablar con el Señor mientras usted va caminando. Y cuando usted llegue acá, ni se cuenta, Señor, a qué horas usted llegó, pero que llegó, pero tuvo una conversación con Él. No, pero es que si no vienen, si no hacen, ay no, es que no tengo para taxi. Y con este solazo. Y que tal, que no sé qué, y es que, o sea, no, es que yo no me voy para la casa del Señor hasta cuando no deje todo organizado. ¿Qué tal que venga un terremoto y tumbe todo lo que ustedes? No, primero, para mí la casa del Señor, para mí yo tengo que irme. Y ahora que los cupos son pedidos, entonces madrugue. Madrugue, hermano, para que pedirle, porque muchos se quedaron por fuera. Y muchos llamaron, pastora, por favor, ayúdeme. No hay cupo. Como dice el Señor, trancó la puerta, el que llegó y obedeció entró. Y los que vinieron se llevan su pan y se llevan su vino, y ahí por la calle vayan comiendo, lleguen a su casa. Señor, gracias porque no tenía la cena. Y gracias, Señor, porque, ay, sí, yo dije, ay, pero para mí solo un pedazo de pan, un jugo, ay, no, eso es paso, Señor, por esta paso. Y el Señor dice, no, aquí está para los obedientes, para los que quisieron venir, para los que buscan de mí. Ahí está la recompensa, ahí está mi palabra. ¿Sí o no? ¿Valió la pena venir? Claro que sí. Porque aquí nos vamos ya primero con el alimento espiritual, con el plato de la voluntad de Dios, y ahora vamos a comer lo físico, que también tiene algo en la parte espiritual que se llama obediencia a la ordenanza del Señor, que es hacer la cena, hacer memoria de la obra del Señor. Y dice el Señor que cuando Él dice que haga la voluntad del que me envió, está hablando de la sumisión. Recuerden lo que yo les enseñé, que una cosa es estar sujeto, estar sumiso, y otra cosa muy distinta a la sujeción. Son tres conceptos diferentes. Estar sujeto es estar amarrado. Es que estoy sujeta a la voluntad, está amarrado, y mejor dicho, hace el hombre lo que quiere, y usted está amarrada ahí, ¿ya? Estar en sujeción. Cuando usted dice yo estoy en sujeción con la palabra, dice que usted está en unión con la palabra. El espíritu de la palabra es igual al espíritu suyo, porque está siendo edificado por el espíritu de la palabra. Y la sumisión es cuando usted se pone bajo la autoridad y los designios y la voluntad de Dios. Por eso Jesús dice, yo estoy en la voluntad, yo estoy sometido, estoy bajo las órdenes de Dios. Dios me dijo esto, Dios me dijo, yo no hablo lo que yo quiero, yo hablo lo que mi padre habla, yo hago lo que vi a mi papá hacer, porque eso fue lo que me dijo que yo tenía que hacer. Y dice la palabra, dice que cuando yo me someto a la voluntad de Dios, es decir, tengo sumisión a la voluntad divina, dice el Salmo 48, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, ¿qué se cumple en mí cuando yo obedezco? La ley de Dios, el mandato de Dios. ¿Cumplo toda la ley? Sí, ¿por qué? Porque usted prefirió primero al Señor, lo amó, y dice el Señor que cuando uno ama a Dios, ha cumplido toda la ley. Y cuando usted pone al Señor en primer lugar, antes de cualquier cosa, usted ha cumplido toda la ley. Todos los mandatos, todo lo que el Señor, porque el amor cubre multitud de cosas, dice la Escritura. Ahora, ¿cómo
yo estoy sumiso a la voluntad de Dios? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo cree usted? Dios mío, ¿cómo nos cuesta estar sumisos a la voluntad de Dios? Pero hay algo que yo lo puedo hacer, que nos cuesta mucho trabajo: orar. Para que usted esté en sumisión con el Señor, hay que orar. Mire lo que dice el Salmo 143:10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Si no oramos, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Es que yo no sé cuál es la voluntad. Yo no sé qué es lo que quiere Dios, pero ya oro. Pues no. ¿Ya busco de Dios? Pues no. Es que la cabeza no me da. Es que el corazón no sé qué. Es que tengo una ira, un enojo, una rabia. Bueno, vaya, desocupe la basura y después sí vaya a la palabra de Dios para que pueda ver lo que el Señor está diciendo. Pero para que usted y yo podamos estar bajo la sumisión de la voluntad de Dios, tenemos que orar para que el Espíritu me guíe, para que el Espíritu me diga qué es lo que tengo que hacer. Pues si no, voy a estarme dando trancazos como la prueba que yo no he sido capaz de pasar. Hasta que ya al fin yo le digo: bueno, Señor, aquí cómo es la cosa. O me habla, o me dice, o cómo es. Hasta que ya me dice: mira, ahí está mi palabra, tan facilito. Pero hasta cuando Dios no me da la orden, pues la palabra no es revelada, la palabra no es mostrada, ¿cierto? Dice que la sumisión a la voluntad divina establece una relación con Dios. Si no tenemos una relación con Dios, no podemos tener un vínculo con el Señor. No podemos caminar de acuerdo a lo que Dios dice. El Señor dice: váyase por el oriente. No, Señor, yo creo que es mejor irme al norte, porque creo que el norte es mejor que el sur. Y entonces vamos en contra de las cosas de Dios y vamos en desobediencia, y por eso nos aparece el espino, la serpiente, el escorpión, y no somos capaces con ellos, porque hemos ido en contra de la voluntad de Dios. Estar en la sumisión de la voluntad divina me lleva a tener conocimiento espiritual. Ahora, y creo que ya es para terminar, él dice, me lleva al conocimiento espiritual. Juan 7:7 dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que las obras son malas. O sea, lo que el Señor nos está diciendo, dice: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Usted dice: yo soy hermana de Cristo. ¿Qué le dice Cristo? ¿Usted es mi hermana? Sí. ¿Usted hace la voluntad? Entonces usted no es mi hermana. No, usted no es mi hermana, ni es mi hermana, ni es mi mamá. Pero usted, si hace la voluntad de Dios, entonces ahí sí, usted es mi hermana, usted es mi siervo, usted es mi amigo, usted es mi hijo, y yo soy del resucitado. Y dice la palabra de Dios, el segundo elemento que tiene el plato del Señor es: y que acabe su obra. Ya, sírvase por favor todos los días en la palabra de Dios, ármese de la voluntad de aquel que nos envió y déjese moldear por el Señor. Dice así la palabra del Señor: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. O sea, ¿quién es la obra? Usted es la obra. Déjese tratar por el Señor. Déjese moldear por la palabra. Por eso el Señor dice: Jehová cumplirá. ¿Qué? El propósito que Dios tiene con usted, mi hermano. Así sea con cincel y porra o con pincel, Dios hará. Usted pone en las manos el instrumento con el que Dios la va a tratar. Si somos desobedientes,
Pues usted pondrá en las manos del Señor el cincel y la porra, y no puede quejarse del porrazo de las cosas que puedan acontecer, porque nuestra rebelión, nuestra rebeldía, nuestro mal caminar está haciendo que el Señor utilice ese tipo de arma o ese elemento. O usted pone al Señor el pincel y la paleta de colores para que el Señor pueda dar los mejores tonos en nosotros. Somos nosotros, hermano. Por eso no se queje cuando de pronto nos zarandean un poquito, porque eso está diciendo, uy, como que voy mal por el camino, Señor. Y por eso aquí dice, el Señor dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Él no va a desistir. Así usted se haya apartado, se haya alejado, de alguna manera el Señor la traerá y cumplirá el propósito. Lo hará, con lágrimas o sin ellas, pero que el Señor cumple, lo cumple, porque el Señor no deja los trabajos a medias. El Señor no deja su tarea a pedazos. Miremos lo que dice Juan 6:38. Juan capítulo 6, versículo 38. Dice así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, óigame bien. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, ¿qué vino el Señor? Lo que dice aquí, a que no se le pierda ninguno. Con cincel o con pincel, con porra, como sea, el Señor lo va a traer, lo va a moldear. Así llega usted a la presencia del Señor con chichones, con morados, calvo de tanta alada de pelo, como sea, pero el Señor lo cumplirá. Por eso el Señor dice, la voluntad de que todo aquel que me diga, no pierda yo nada. Dice, sino que lo resucite en el día postrero. Y también dice ahí, y que me ha enviado que todo aquel que vea al Hijo. ¿Cómo puedo ver yo al Hijo? A través de mis acciones. Yo sé que Cristo está en mí, por mi forma de hablar, por mi manera de comportarme, la manera como debo aprender a tener tolerancia y paciencia, porque eso sí nos cuesta trabajo. Y vamos a trabajar mucho en eso. Lo que es la paciencia, la tolerancia, porque eso sí que nos falta, sobre todo los santandereos, especialmente las socorranas, que somos peleoneras por idiosincrasia. Si yo hubiera sido allá por Manuela Beltrán, por la mujer, ella, pues no estaríamos en libertad, porque fue una vieja la que se levantó allá contra los edictos del rey. Dice, una mujer siempre la que saca la cara. ¿Sí o no? Ahora, hermano, la obra del Señor era redimir. Aquí nos está diciendo cuál era la obra del Señor y cuál era la voluntad de Cristo. El Señor quiere que usted sea salvo. El Señor quiere que usted sea redimido. El Señor quiere que usted vaya a la vida eterna. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ser sumisos a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que usted obedezca. Eso es todo el meollo. Y si nos cuesta trabajo, mire hermano, ayune. Ayune, Señor, ayúdeme a hacer la voluntad, ayúdeme a cumplir, Padre, porque aquí las cosas es con la obediencia. Y la gente ora, clama, reclama, proclama, decreta y dice un montón de cosas que ni son bíblicas, y el Señor dice, así no es la cosa mía, no es con pataleta, no es como la mamá, ¿cierto? Para que el chino no haga bonche en el supermercado, le da todo, y no lo vuelvo a traer, y él es el primero que va por delante cuando vuelve a salir. Entonces, si usted le dijo que no, obedézcale, o sea, cúmplale, porque ellos saben, mi mamá dice una cosa y no cumple, mi mamá es mentirosa, ¿sí o no? Entonces, si usted dijo algo, sosténgase
Y si usted es de los que le falta valor, pídale valor al Señor para sostenerse en lo que usted dijo. Porque los niños son muy dados a abrazarlo y a besarlo y no hay qué, y uno se derrite. Pero ante esas cosas está la formación y la instrucción. Eso es lo que está primero. Entonces, hermanos, aquí lo que el Señor le estaba diciendo a usted, ¿cuál es su comida? ¿Qué le interesa a usted? ¿El arroz, el ACPM, el arroz, la carne, el maduro y la papa y el jugo del agua? ¿O a usted le interesa cumplir la voluntad de Dios y que Él haga la obra en nosotros? Eso es lo que el Señor le está diciendo. Pero para que, así como Dios le da a usted todo ese montón de comida todos los días, también preocúpese por la obra, por el plato de comida espiritual que el Señor nos da todas las noches, que el Señor nos pone todas las noches, que el Señor nos da la palabra de Dios. Es lo que el Señor nos está hablando, lo que el Señor está diciendo. Pongámonos en pie, vamos a orar. Pidámosle a Dios de la gloria, de la victoria, que nos ayude a ser obedientes, que nos ayude a caminar. Dígale, Señor, hoy quiero cambiar mi menú, hoy quiero cambiar mi plato de comida. Es cierto, Señor, que primero pongo mi plato físico, Señor, sea el desayuno, la comida o el almuerzo, y aún las comidas fuera de los horarios habituales. Pero hoy, Señor, hoy quiero, Señor, poner un plato primero antes del físico, y es su palabra. Es la voluntad, hacer su voluntad, y su voluntad es que leamos, su voluntad es que escuchemos, su voluntad es que obedezcamos su palabra, y que yo le permita al Espíritu Santo que haga la obra que un día empezó. Y si no la ha empezado, Señor, empiécela, porque tal vez yo no he dejado que el Espíritu Santo obre en mi vida, en nuestro andar y en nuestro caminar. Señor, gracias por ese plato de comida, Señor, con 2 ingredientes que son suficientes para vivir y nuestra alma viva con contentamiento, con alegría y con gozo, Señor. Gracias, Dios, por ese plato de comida. Gracias por esa voluntad que nos vas a ayudar a hacer. Gracias, Señor, por esta obra que somos nosotros, porque somos imagen y semejanza del Dios Altísimo. Gracias por los hermanos que nos están viendo a través de las redes, Señor, porque seguramente en sus casas, Señor, tendrán su pan y tendrán su copa, Señor. Gracias, Señor, porque aquí hoy tú la tuviste en físico, Señor. Gracias por esos detalles que nos enamoran, Señor. Por esos detalles, Señor, que tienes tú siempre con aquellos que amamos, que estamos en armonía, que siempre queremos hacer las cosas para agradar el corazón de nuestro Dios y Padre Celestial. Gracias, divino Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.